Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 si nos escuchan desde las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión, dispuestos a contarles todo lo que ha sido noticia, o lo va a ser, este miércoles 3 de mayo. Empezamos con imágenes de Belgrado, de la capital de Serbia, donde hoy ha tenido lugar algo que suena a Estados Unidos, no me digan por qué. Un estudiante de 14 años, menor, ha causado la muerte a 9 personas. 8 de ellos son estudiantes y el otro fallecido es un guardia de seguridad de una escuela, donde este menor era uno de sus estudiantes. Resulta que al parecer estaba calificado como un buen estudiante, un empollón, dicen algunos. Bien, robó o se valió de la pistola de su padre para causar esta verdadera masacre en un territorio, el escolar, de un país donde esto no es moneda usual, como por ejemplo lo es en Estados Unidos. Bien, y de Belgrado nos vamos a ir a Moscú porque quiero que vean imágenes. Todo esto es muy sospechoso, muy enrevesado. Nuestra obligación es comentárselo tal cual. Moscú ha dicho que ha acusado a Ucrania de utilizar drones para tratar de acabar con la vida de Vladimir Putin. Estas son imágenes tomadas por algunos moscovitas que demuestran, pues sí, que algo explotó en el aire bastante cerca del Kremlin. Claro, pretender con un dron acabar con la vida de Putin o mandarle un aviso es lo que dice el gobierno de Putin que ha pasado. ¿Qué es lo que dice el gobierno de Ucrania? Que ellos no tienen nada que ver con esto y que desde luego pues que esperan que esta patraña quede desmontada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí quedan las imágenes y bueno, son bastante elocuentes, aunque las posibilidades de que eso pueda afectar a la vida de Putin también son es bastante obvio pensar que no. Bien. Y de Moscú nos vamos a España, este país al que queremos tanto. Y esa obsesión que tiene un servidor de ustedes en contarles que esto de la droga o le ponemos freno o nos lleva a todos por el pedregal. Ha caído en Madrid una organización, ahora van a ver imágenes, dedicada al tráfico de drogas, en concreto hachís y marihuana. Esto en Madrid. ¿Y cuánta? Pues nada, 5 toneladas. 5 toneladas que en principio parece que tenían para ser enviadas a otros territorios de Europa, pero bueno, también para, supongo que, traficar con ella, con esta droga en España. Naturalmente han aparecido junto a la droga pues montones y montones de billetes de dinero en efectivo, de euros en efectivo. Y bueno, en esta ocasión lo que no hemos visto es el tercer elemento que siempre suele aparecer donde se alija la droga, las armas. Las armas o esta vez no estaban o no nos las han podido enseñar. Bien, y del panorama de la droga, que es incesante, pues el trabajo hay que felicitar a los agentes del orden por su trabajo, pero como no cambiemos las cosas, eso no es suficiente. De eso nos vamos al territorio de la política. El territorio de la política sigue bamboleándose en torno a ese desencuentro protocolario que tuvo lugar en Madrid en las fiestas del 2 de mayo. Ya saben, protagonista Félix Bolaños. Félix Bolaños quiso estar, los servicios de protocolo de Isabel Díaz Ayuso le impidieron subir a donde estaban situadas las autoridades y hoy continúa la resaca en torno a este asunto. Una resaca en la que, bueno, vamos a ir viendo posiciones y posiciones. La más incomprensible de todas es la de Echenique. Echenique cree que Ayuso no es la primera vez que lo dice, es trumpista, es decir, partidaria de Trump, y que desde luego lo que quiere es que se hable del incidente con Bolaños. Dice el señorito Echenique que para que no se hable de la muerte de miles de ancianos durante la pandemia por la falta de protocolos de la Comunidad de Madrid. Y se olvida este hombre, Echenique,
se olvida de que el jefe supremo, la autoridad suprema, el mando supremo, durante la pandemia de las residencias de ancianos, correspondía a un vicepresidente que tuvo España, fíjense qué bajo llegamos, que se llamaba Pablo Iglesias y que tiene bastante que ver con Echenique, no sé por qué se le habrá olvidado. Bueno, vamos a ver ahora a continuación qué es lo que ha ocurrido con esa resaca del incidente entre el gobierno de Ayuso y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Polémica en los actos de conmemoración del 2 de mayo entre el ministro de la Presidencia del Gobierno y la presidente de la Comunidad de Madrid. Si Francisco de Goya levantara la cabeza, quizás sus fusilamientos del 2 de mayo le parecerían menos sangrientos que lo sucedido 2 siglos más tarde. Félix Bolaños, además de recibir unos cuantos pitidos de la ciudadanía, intentó colarse en la tribuna para sorpresa de la exministra Reyes Maroto, enfrentándose incluso al equipo de protocolo de Isabel Díaz Ayuso. Estamos cumpliendo toda la normativa con respecto a la representación institucional. Pero, ¿qué dice la ley al respecto? Según el Real Decreto Regulador del Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, en el orden de precedencia de autoridades en este tipo de actos oficiales que se celebren en la Villa de Madrid, los ministros del Gobierno sí tienen el derecho a estar presentes en un 10º lugar, por delante incluso de otros que sí asistieron, como el jefe de la oposición o el alcalde de la capital. El líder de la oposición saludó y conversó animadamente con Bolaños, pero luego dio una de cal y otra de arena. Y me parece bien que, a pesar de ser un gobierno faltón desde el punto de vista institucional, el ministro al que usted se refiere y la ministra a la que usted se refiere pues tengan su espacio en esta fiesta institucional. El alcalde de la capital calificó de ocupa a Bolaños por acudir en representación de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, quien no debía delegar en el ministro de Presidencia por ser del mismo rango y no un cargo inferior. Centro e izquierda restaron importancia al suceso. Yo personalmente estoy harta de polémicas estúpidas e infantiles. Bueno, yo creo que es una polémica completamente artificial. Y el protagonista del suceso, abordado por los medios de comunicación, prefirió no contestar. Ni un segundo voy a dedicar. Gracias. Y Ayuso arremetía contra Félix Bolaños. Un ministro que vino con las peores formas, intentando avasallar, usted no sabe con quién está hablando y intentando deslucir la fiesta que era de todos los madrileños. Y creo otra cosa más importante, no solo, como mucha gente dice, que mi jefa de protocolo, vamos, hay que duplicarle el sueldo. Es que hay que despedir directamente al jefe de protocolo del señor Bolaños. Mi jefa de protocolo jamás hubiera permitido que yo fuera a hacer el ridículo moviendo una catenaria. Primero se presentó sin estar invitado, se le puso una silla. Después se levantó durante mi intervención, con las peores formas. Utilizó a los medios de comunicación para criticar e insultar al señor Feijóo. Después mueve una catenaria y se arroga a hablar con autoridad y con abuso de poder contra mi responsable de protocolo. A un ministro del Gobierno de España usted le dice, pues sí, porque el protocolo y la ley se han de cumplir y el respeto institucional. Bueno, calentita parece la presidenta madrileña. Por cierto, tampoco menos calentita estaba la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, después del Consejo de Ministros que se trasladó de ayer martes a hoy miércoles. Decía algo que no es la primera vez que yo le oigo decir, creo que es la tercera o así. Es una especie de mantra de esos que utilizan cuando no salen las palabras. Quien ataca a un gobierno legítimo está atacando a la democracia, luego defendamos la democracia. ¿Y cuál es el ataque al gobierno legítimo? Que a un señor no invitado que aparece por allí haya que agasajarle. Bueno, vamos con Isabel Rodríguez. Creo que es un paso más en una campaña de deslegitimación de este gobierno, del Gobierno de España. Una campaña del Partido Popular. Y lo digo con pesar, porque este tipo de campañas de atacar a gobiernos legítimos están ocurriendo en otras partes del mundo. Pero cuando ocurren en otras partes del mundo, las protagonizan partidos antisistemas o partidos extremistas. Y lo lamentable es que en España esta campaña la está protagonizando el Partido Popular, que fue un partido de gobierno. Esta campaña de ataque al gobierno legítimo empezó con Casado, sigue con Feijóo y Ayuso siempre en medio.
Y me gustaría mucho que prestasen atención a lo que van a ver a continuación, que es una nota o un comentario que hace el PSOE en Madrid respecto de todo este lío de Bolaños y su presencia en las fiestas del 2 de mayo. El PSOE de Madrid acusa a Moncloa de destrozar su campaña. El lío sobre chorradas solo beneficia a Ayuso. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar estando de acuerdo con el PSOE de Madrid? Esto es lo extraordinario de la vida, que da muchas vueltas. Por cierto, el que también da muchas vueltas y los lunes suele hacer apariciones que él se encarga de que sean llamativas y en medios de comunicación catalanes es Pablo Iglesias. Vamos a escucharle. Una jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid no puede parar físicamente a un ministro del Gobierno del Estado. Y si la Comunidad de Madrid entiende que asume el bochorno de que esta señora detenga a un ministro del Gobierno, a mi entender, el ministro del Gobierno tendría que haber asumido el bochorno de decirle a sus escoltas: me apartan ustedes, por favor, a esta señora, porque estoy representando al Gobierno de España y yo represento a la soberanía popular. Y si después tenemos que discutir de cómo tendría que ir el protocolo y por aquí o por allá, después se discute. Pero el poder no solamente tiene que ver con el cargo que se tiene. ¿Quién le va a discutir a él eso después de los episodios que vivimos en la pandemia en el chaletón de Galapagar, cuando utilizaba no sé cuántos guardias civiles para que le protegieran y él vivía allí como un marajá? Claro, él tendría que haber azuzado a sus guardaespaldas. Mire usted, los guardaespaldas se llaman guardaespaldas porque protegen a esa persona que, cobrando de los españoles, pues queremos que se proteja. Una cosa es proteger y otra es hacerle el trabajo de zapa en política, ese que se lo hagan los asesores, ¿eh? O el propio Bolaños. Bolaños es adulto, ¿no? Creo que sí. Ministro, ¿no? Creo que también. De la presidencia, ¿no? Claro. Y entonces resulta que él sugiere, Iglesias, el pacificador, pacificator, sugiere que sean los escoltas los que le abran camino, sí, hombre, y le lleven bajo palio. Pero esto es increíble. Bueno, hoy vamos a tener una entrevista un poquito diferente a lo que solemos tener aquí, que tienen que ver con entrevistas de carácter político, y yo creo que estas no. Nos acompaña don Eduardo Guerrero. ¿Cómo estamos? Muy bien. Don Eduardo Guerrero es un gran bailaor que concilia, dicen los que saben de esto, una estética muy actual con un conocimiento profundo de lo que es el flamenco, con talento, con un gran físico y con carisma, dicen de usted, ¿no? Eso da gusto, ¿no? Que pues hablen así está de bien, ¿no? Empezamos bien, ¿no? No como se hablan de los políticos, así da gusto que hablen. Empezamos bien, ¿no? Sí. Bueno, a mí me gustaría saber cómo os sentís la gente del flamenco. ¿Os sentís tenida en cuenta? ¿Os sentís un poco relegados? ¿Cómo os sentís? Es difícil vivir en un país donde mirar a la cultura cuesta y cada vez cuesta más, ¿no? Porque cada vez estamos más alejados de lo que es la realidad del arte. Es verdad que tras la pandemia sí que hubo un interés de ese apoyo, de revisar y de volver a visitar esos problemas que tenían los artistas, pero nuevamente volvemos a sentir la misma situación que siempre, ¿no? Porque al final esos son movimientos que ocurren con un tiempo, con un momento donde todo es alarmante y esa alerta hace que te sientas como que hay alguien que quiere proteger ese arte, pero al final todo movimiento ya se sabe cómo es, dura un tiempo y luego... Sí, pero dentro de eso hay un arte más negado que otro, por razones en las que, si quieres, podemos entrar o las podemos dar por conocidas, ¿no? Hay alguien como que siente poca afición por el flamenco, ¿no? Hay alguien, bueno, es que no sé si es por el flamenco o por la danza en general. Sí que es verdad que el flamenco siempre se ha visionado desde un lugar muy inferior a otro tipo de artes, ¿no? Aunque realmente nosotros, la marca España como flamenco, cuando tú dices flamenco, se conoce mundialmente. No se puede disociar, ¿no? No. Pero, hombre, yo digo que hay gestos, hay festivales de flamenco muy importantes. ¿A esos festivales acude el ministro o acude Bolaños o no, ¿verdad? No, es mejor el 2 de mayo. Sí, bueno, pues eso ya
eso es una señal, ¿no? Sí, bueno, sería interesante que también vinieran a ver el trabajo. Es verdad que en muchas ocasiones hemos encontrado a diferentes políticos dentro del público y viniendo. Yo personalmente, que voy al tablao, por ejemplo, al Corral de la Morería, en muchas ocasiones hemos podido tener políticos dentro de ese círculo, de ese movimiento que... Bueno, pero eso es en un tono, digamos, privado, ¿no? El brillo se lo daría, pues, el apoyar a un festival, por supuesto, más abierto, y eso no parece que pase. No parece que eso esté dentro de la agenda de un político. ¿Por qué? Pues sí, ¿Siempre fue así? ¿Es ahora? O... Yo nunca he tenido esa relación con esa cercanía de la política. Sí que es verdad que en actos puntuales sí que aparecen, pero difícilmente es raro encontrarte a alguien de la política sentado en un patio de butaca viniendo a disfrutar de un espectáculo de danza. O sea, que no tiene que hacer ningún marketing, no tiene que estar respaldado de nada, ni para hacer ninguna promoción ni ninguna campaña. Al final es disfrutar de algo que es tu cultura, que para mí es lo más... Bueno, pero frente bonito. a eso habrá quien la considere propio, un espectáculo propio de mi cultura, y quien diga no me siento vinculado con ese tipo de arte. Ya, pero el que no se sienta vinculado a lo que es el flamenco no se siente relacionado con nosotros, porque nosotros y los artistas somos los que llevamos el nombre de España en muchos lugares que donde ellos no podrán llegar ni lo alcanzarán, porque tendrán un tiempo donde su cara sea visible, pero nosotros siempre perteneceremos a lo que es el arte. Nosotros siempre seremos parte del flamenco y ellos seguirán siendo en su campaña o en su movimiento lo que quieran ser, pero nosotros siempre perteneceremos a nuestro arte. Y hay lugares en el mundo donde el flamenco es la carta de visita de un país, por ejemplo en Corea del Sur o en Japón, ¿no? Claro, nosotros cuando aparecemos en Japón llega el trato realmente de cómo se trata a un artista, y no porque te tengan que poner una alfombra roja, sino porque realmente tienes un recibimiento, tienes una recepción con la política, tienes un acercamiento del pueblo, te organizan talleres, te organizan reuniones. Al final ¿O que te sientes querido? Sí, bueno, te sientes como hay que tratar a una persona que lleva su arte a un lugar y lo que quiere es llegar a cuantas más personas mejor y hacerles descubrir que esto es un sentimiento y es una emoción. O sea, que esto no se hace... La gente dice que es por ganar dinero, por estar enfrente. Hay muchas veces que nosotros apenas recibes dinero, porque para todo el trabajo que le haces es más la satisfacción personal que la satisfacción económica. ¿Hay bailadores de flamenco millonarios? Creo que ninguno. ¿Crees que ninguno? Creo que ninguno. Somos millonarios en otro tipo de cosas, pero... Eduardo, ¿qué medidas, si fueras mañana nombrado ministro de Cultura, se te ocurre a ti para que el flamenco mejore en España? Bueno, pues creo que lo primero y principal es escuchar, porque hay un reclamo, hay una necesidad, es escuchar, es apoyar, porque realmente necesitamos un apoyo y necesitamos tener también una casa de la danza, ¿no? Porque España no tiene una casa de la danza como tiene cualquier lugar en el mundo, ¿no? Hay un teatro solo dirigido para la danza, donde solo se programa danza, donde tú no tengas que pasear por la Gran Vía y solo descubras musicales, que me parece muy bien. Pero si nosotros somos el flamenco y somos la danza, ¿cómo no tenemos una programación completa de danza donde tú puedas ir y consumir diariamente o esté programado danza? Yo creo que es una palabra que es muy difícil, ¿no? Al final, cuando llegas a un cargo político es complicado tener esa escucha, pero creo que es necesaria también esa labor, ¿no? Sentarte, escuchar y llevar a cabo las propuestas que llegan. O sea, solo leerlas y pensar que en algún momento se va a solucionar, pues creo que no es la mejor opción. Hay muchos movimientos como en Francia, ¿no? ¿Por qué no copiamos el modelo francés, ¿no? que trata también a la danza, que recicla a los bailarines en un teatro, bueno, pues hace una labor, no abandonarlos a mitad del camino, o sea, no cuando ya no son válidos como artistas, se quedan ahí en el trastero. En el limbo. ¿Y ya qué pasa con eso? O sea, la persona que dedicó tanto tiempo
a generar la felicidad de mucha gente. Tiene una fecha de caducidad, o sea, todo eso termina y ya no eres más nada, no tiene otro reciclaje, no te puedes posicionar en el lugar donde creciste, viviste y creaste una familia. Y ahora sería interesante que esa persona amará ese lugar siempre y amará a toda persona que entre, joven, mayor, porque al final él tiene una vida y una relación con ese espacio. Entonces creo que como esas personas son las que deben de estar dentro de un teatro, porque son las que le tienen cariño, las que han sufrido, las que han pasado esos momentos dentro del teatro y han conocido a gente. Y creo que ese es el lugar, ¿no?, del artista cuando llega a una cierta edad o un tiempo donde ya no puedes hacer la función que hacías antes, poder reciclarte en algún otro lugar. Cuéntame, Eduardo, en términos de esfuerzo, llegar a ser un gran bailador, ¿cuánto le puede costar al ser humano que lo pretenda? Pues son muchas las horas que se dedican, ¿no? Es sorprendente cuando te sientas con alguien que tiene poca relación con algún artista y te pregunta, pero tú entrenas, ¿no? Y yo digo, pero si yo entro a las 10 de la mañana y termino de ensayar y son las 10 de la noche, es para una hora para comer, no te llevas todas las horas bailando. Pero sí estás revisando, estás repasando, estás contabilizando, estás haciendo 20.000 llamadas, estás dedicando a una promoción, estás movilizando a un equipo que no está en Madrid y lo tienes que traer desde otro lugar. Aunque tengas una oficina, siempre todo pasa por la gestión del artista, porque al final no solo lo que tú ves en el escenario, que es lo maravilloso, ¿no? Yo no quiero que la gente venga al teatro pensando, hay que ver este chico, la de horas que... No, tú vienes al teatro a disfrutar de ese momento. Pero tampoco es bueno que se desconozca el esfuerzo. Por supuesto. Por eso es importante que hay que escuchar y hay que saber entender al artista, entender a todas las personas, pero en el término, en este caso que estamos hablando de lo artístico, el esfuerzo que eso conlleva solo subir una de tus propuestas al escenario. Por eso digo que ningún artista se hace rico, porque al final tú eres tu propio inversor, tú eres tu propio persona que pone el dinero para avanzar, para llegar a algún lugar, para movilizar a la gente. Si luego aparece una subvención, si luego aparece una ayuda, si luego... Vale, es una forma de apoyo, pero el primer desembolso lo tienes que tener tú para llevar a cabo el espectáculo hacia adelante. Y luego es muy triste pues, también ver cómo creas un espectáculo y difícilmente hay pocos espacios donde puedes representarlo, ¿no? Porque al final hay muy pocos festivales de flamenco en España y todo se mueve a través de eso. Hay algunas plataformas o circuitos que solo tienen un género para poder hacer. Cuando te hablan de danza, un bailador de flamenco necesita un suelo acústico. Un suelo acústico cuesta mucho dinero montar un suelo acústico, cuesta mucho dinero movilizar. Te piden hacer en un festival un espectáculo de estreno a nivel mundial y tú haces el derroche de toda la iluminación que puedes. Y luego llegas a un teatro y no tienes una vara donde colgar un foco. Entonces ya no puedes representar tu espectáculo. Y esa es la lucha del día a día de un artista que al final va perdiendo el interés no a lo que hace, sino a cómo tiene que hacerlo. Le vas tomando conciencia y cuando quieres realizar algo, lo primero que te pones son los pros, antes que vamos a hacer, sino vamos a ver cómo vamos a hacer esto para luego poder llevarlo y hacerlo visible ante el público. Hay muchos lugares donde se puede hacer, pero otros donde tú dices, qué triste, o sea, qué pasa en nuestro país, ¿no? Porque esos espacios donde se deben de representar piezas alucinantes no llegan, ¿no? Porque el público de ese lugar no va a consumir ese espectáculo. Eduardo Guerrero, en estos momentos actuando en el Corral de la Morería, ¿no? Sí, es un lugar maravilloso donde siempre que estoy aquí en Madrid me gusta ir. Creo que es la casa del arte, ¿no? Para muchos de los artistas, por la de gente que ha pasado por ese lugar, por la de artistas, personalidades, pero al final es el cariño con el que te tratan en ese
en ese espacio, ¿no? Cariño familiar. Sí, porque al final es una familia donde siempre ha estado apoyando el arte, donde doña Blanca del Rey era bailadora de ese mismo lugar. Entonces, es lo que te explicaba, cuando tú llegas a un sitio donde realmente se respira, se ha vivido y se ha sufrido el arte... hay que explicar poco, ¿no? Claro, ahí es donde está la verdad. Eduardo Guerrero, un placer enorme tenerte en el programa. Te deseo mucha suerte, muchos éxitos en el futuro y nosotros nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta continuamos con nuestro rollo, el rollo político y el rollo económico que hoy trae menudas las cosas. Bueno, si os está gustando el programa, entonces, ¿por qué no me mandáis un SMS al 28088 y por menos de lo que costaría invitarme a un café, pues estéis apoyando este proyecto, que es fundamental si queréis que prosperen esas ideas que compartimos, esas creencias y además esas ilusiones que tenemos en conjunto y que naturalmente pues podéis contar con nosotros porque vamos a ser dignos representantes de esa especie de estandarte que me consta que muchos sentís que alguien tiene que levantar. Y por eso os pedimos echarnos una mano con esto de los SMS o, si os apetece, formando parte de la familia del Club de Amigos del Toro Televisión, que es un compromiso pues, un poco más estable, en el que os van a pedir pues, una pequeña suscripción para formar parte de esa familia que organiza cosas verdaderamente valiosas. Por ejemplo, los lunes el ciclo de historia de José Javier Esparza con la conquista de América y muchas cosas más porque están, pues se pasan el día dándole vueltas a cosas que puedan interesaros. Y por cierto, como estamos ya prácticamente en los prolegómenos del Día de la Madre, a lo mejor a alguien se le escapó o no da con el regalo adecuado. ¿Qué os parecen los relojes automáticos del Club de Amigos del Toro Televisión? Los hay para hombre y para mujer. El de mujer y el de hombre son los dos preciosos. Tengo que deciros que tienen un cristal mineral recubierto de zafiro, son de acero inoxidable, se pueden sumergir hasta 100 metros, tienen garantía de 2 años, se cargan de manera natural y lo más bonito de todo es que la parte posterior del reloj, la que roza nuestra piel, ahí pues tiene una especie de escotilla transparente de cristal que permite pues algo que estaba solamente a disposición de los joyeros, ver la maquinaria del reloj, cómo funciona y que, bueno, si necesitáis alguna información adicional, no dudéis en llamar al Club de Amigos, que a ellos la van a dar encantados. Bueno, y continuamos con nuestro recorrido porque, a pesar de que el sábado fue publicado en el BOE la reforma de la famosa ley del solo sí es sí, continúan produciéndose rebajas de pena y, si acaso, alguna que otra excarcelación. Lo que pasa es que ha caído como una especie de telón del silencio sobre todo esto. No nos parece nada bien y queremos seguir este tema, le guste o no le guste al Gobierno. Ya es oficial. Tras publicarse el pasado sábado en el BOE, ya han entrado en vigor los cambios introducidos en la ley del solo sí es sí, gracias al acuerdo entre PSOE y PP. La reforma supone que en las agresiones sexuales se aumenten las penas mínimas y algunas máximas de la norma original para los casos en que existe violencia e intimidación. Se busca así que los acusados no obtengan una condena inferior a la que obtendrían con la normativa anterior, aunque los presos que ya están en la cárcel por esos delitos podrán seguir beneficiándose de la revisión de sus condenas. Una alarma social que continúa produciéndose a día de hoy. Uno de los últimos casos ha tenido lugar en Castilla y León. El Tribunal Superior de Justicia ha rebajado de 6 a 4 años la pena de prisión a un hombre condenado por violación. Otros incluso han logrado evitar la cárcel. El juicio de un hombre acusado por un delito de abuso sexual continuado a una menor de 16 años se ha suspendido al llegar las partes a un acuerdo con una rebaja importante de las penas. El hombre estaba condenado inicialmente a 5 años de prisión, pero su pena se ha rebajado a 1 año y 10 meses y al no tener antecedentes penales, su condena ha quedado suspendida.
Como ven, la enmienda no cierra el goteo de reducciones y la ley del sí es sí inicial no queda desactivada, por lo que todo apunta a que en las próximas semanas seguiremos viendo cómo se superan las 1000 revisiones de condena en plena campaña electoral. Tremenda la polémica suscitada en España por la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ya saben que en su juventud militó en el movimiento 19 de abril, el M19, guerrilla urbana, fue comandante de la misma y bueno, es un personaje populista donde los haya, bendecido por el Foro de Sao Paulo y que, bueno, pues una de las lindezas, a pesar de que en España le rindan todo tipo de honores como el collar de Isabel la Católica o las llaves de Madrid o una cena esta noche de gala. Él pasa de todo y sigue aferrado a la idea de que el yugo español es lo que ha perjudicado a los países de Iberoamérica, como por ejemplo al suyo. La pregunta es, ¿pero quién es este Gustavo Petro? Ahora lo van a conocer. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra en España. Es su primera visita de Estado al país. Va a ser recibido con los máximos honores. Se le va a entregar las medallas del Congreso y del Senado. Llega justo después de atacar a España. Petro alabó la liberación del yugo español esclavista en el discurso del 1 de mayo. Pero ¿quién es en realidad Gustavo Petro? Desde muy joven se unió a la guerrilla M11, un grupo armado al que se le atribuyen secuestros, asesinatos, robos, y desde siempre él tuvo la intención de hacer carrera política. Ha sido senador de Colombia y alcalde de Bogotá. Desde verano del año pasado es el presidente de Colombia. El país cafetero se encuentra en una gran crisis. Los ciudadanos se están viendo afectados por la pérdida del valor de la divisa colombiana. Aunque la crisis llegó antes de su mandato, Petro parece no estar preocupado por el endeudamiento del país. La deuda externa ha crecido desde que llegó al cargo. La inflación también está aumentando. El país ha sufrido un deterioro de la seguridad. Los secuestros se han disparado. El presidente ha sido acusado en reiteradas ocasiones de favorecer a los criminales, narcotraficantes y de protegerlos. Las fuerzas de seguridad actúan menos ahora. Recién llegado al gobierno, una de sus primeras medidas fue un recorte del presupuesto de defensa. Al hijo del presidente se le relaciona con figuras del mundo del contrabando y del narcotráfico. Y Juan Fernando Petro, su hermano, también está siendo investigado. Las autoridades creen que ha habido posibles pagos de narcotraficantes a los que se habría prometido obtener cupos en la paz total. El proyecto de Petro de negociar y someter a la justicia a delincuentes. Se le está recibiendo con todos los honores, pero su política y actuaciones no parecen ser las mejores. Bueno, pues así es este tipo. Por cierto, hoy los diputados de Vox, cuando iba a dirigirse a las dos cámaras en el Congreso de los Diputados, han decidido abandonarlo. Vamos a ver imágenes del momento en el que, disconformes con pues esta pleitesía que le rinde España a ese hombre, a Gustavo Petro, pues han decidido, pues mire, con nosotros no va a contar. Y luego hemos visto también que algunos diputados no del Partido Popular tampoco aplaudían a Petro. Y luego les cuento lo que ha pasado fuera, porque fuera también ha habido tangana, no solo dentro de las Cortes, sino a las puertas de las Cortes, organizada por el Foro de Madrid. Ahora lo vamos a ver, pero antes quiero comentar con el eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, que nos habla por teléfono porque está lejos de España, algo sobre la figura de Petro. Hermann, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Cuéntame, ¿tú qué destacarías, qué singularizarías de Gustavo Petro? De Petro. Petro es realmente tiene una trayectoria muy clara, muy evidente, que conoce todo el mundo. Lo increíble es cómo Petro, que es muy tosco, no es nada sofisticado, como realmente Petro ha llegado donde está y lo han elegido a él para hacer todo este proceso. Pero ahí está, y en este momento se ve que tiene prisa. Se ve que le meten prisa también. La dependencia de Maduro se ve muy claramente. Ellos están, y digo están porque es Sánchez, Petro y otros más, y Zapatero, por supuesto, y otros profesionales de esto, están dedicados a la legitimación, a legitimar a toda costa a Maduro a través de unas elecciones, y para eso quieren ya ir adelantando el levantamiento de sanciones, incluso antes de las elecciones fraudulentas, absurdas elecciones bajo una tiranía,
pero unas elecciones que a las cuales quieren embarcar a todo el mundo, como pretendiendo todos ellos que bajo Hitler se podían hacer unas elecciones, o bajo Ceausescu se podían hacer unas elecciones libres, o que bajo el señor Maduro, que ahora mismo acaba de salir un informe de las Naciones Unidas diciendo que han estado crucificando en las torturas, han llegado a crucificar a gente, inventando todas las barbaridades que hacen en las mazmorras, antes de que muchos de ellos de este tipo de ejecuciones extrajudiciales, de los muertos y de las salvajes torturas de Maduro, todos ellos están en este momento al servicio de Maduro, y tanto esta visita como la visita de Lula en gran parte también, sí. Aparte del componente chino, que tampoco hay que olvidar, pero tiene mucho que ver, como la cumbre que va a organizar Sánchez con Borrell en julio en Bruselas, con la CELAC, que es todo para mayor gloria del Foro de Sao Paulo, para legitimar al Foro de Sao Paulo y realmente poner las puertas abiertas otra vez al régimen de Venezuela dentro del coro este. Y por supuesto debilitar a todas las fuerzas que se resisten al rodillo del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, en el cual está el PSOE, por supuesto. Están las figuras, hay gente del PSOE metida, integrada dentro del Grupo de Puebla, trabajando con el Foro de Sao Paulo para mayor cohesión y organización de todo lo que es la trama narcocomunista iberoamericana. Sí, es inaudito lo que está pasando, es increíble que España se haya convertido también en esa especie de hub, si se quiere, de plataforma en la cual por un lado se refugian los dineros de asesinos, narcotraficantes y ricos de todo tipo, ricos buenos, ricos malos, etcétera, etcétera, Iberoamérica, los que huyen de los criminales, pero también de los criminales está el dinero integrándose por ahí por unas vías y otras, pero que además están los asesinos, que el señor Zapatero se ha traído a Rodríguez Torres, el máximo torturador, ministro del Interior de Chávez, un monstruo que creó las grandes cárceles de la tortura en el chavismo, y se lo han traído para acá y está en Madrid paseando por allí, montando sus cenáculos con diversos grupos de esa supuesta falsa oposición que tienen y que alimentan desde Madrid para mayor gloria de este proyecto que es el proyecto de salvar a Maduro, de legalizar, legitimar a Maduro, y de que se le abran las puertas y se levanten las sanciones. Esa es la operación general. Dicho eso, después Petro ha amenazado a su pueblo antes de ayer, aparte de insultar a España, ha amenazado a su pueblo diciendo que si se le ponen obstáculos, eso nos recuerda muchísimo a Pablo Iglesias y recuerda muchísimo al propio Chávez, al inicial, pero Petro está corriendo más que Chávez, diciendo que si se le ponen obstáculos en sus reformas, es decir, en la senda hacia la narcotiranía, que va a sacar a su gente a la calle para aterrorizar al resto y aterrorizar a las instituciones, para imponer unas reformas que no puede imponer por la vía legal. Ese es el personaje, ese es el tipejo al que le acaban de condecorar los unos y los otros en el ayuntamiento también. No sé qué necesidad tenía de llevarse la llave de oro de Madrid también, este personaje que no ha pedido perdón por los cientos de secuestros, por los miles de muertos, en los cuales en acciones terroristas en las que ha participado, unos personajes que han estado a sueldo de Pablo Escobar, de un grupo. Él estaba en ese momento, dice siempre, yo estaba en la cárcel en aquel momento, era del grupo que actuó a las órdenes de Pablo Escobar y que asaltó el Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo en Bogotá, y mató a 110 personas, entre ellos a todo el Tribunal Supremo. Esos son los tipos con los que a los que hemos dado el collar de Isabel la Católica. Pero ¿dónde estamos? ¿Pero dónde estamos?
Javier, Sí. es un drama. Es un drama, sí. Estoy de acuerdo contigo. Por cierto, que en Colombia todavía le llaman el cacas. El cacas, porque ya sí, sabes por qué. Sí, pero... Porque como tenían como en celdas enterradas a los secuestrados, él solía... zulos, los tenían en zulos a los secuestrados. Ellos, sí. Y él hacía deposiciones en el agujero que le servía para poder respirar y tal. Bueno, en fin. Encima para humillarles más. Quiere decir que es ese tipo de catadura. Y su vicepresidenta, pues la vicepresidente, pues es que no hay palabras, todo se combina. Pero es que es toda la red, es toda la trama al Lula que trajeron el otro día. También como si Lula fuera pues el premio Nobel de la Paz. Por Dios, ya estamos viendo lo que está haciendo. Estos días está deteniendo la oposición a todos los... Y tiene todavía gente del asalto sin juicio, los tiene metidos en unas condiciones infrahumanas, con unos procesamientos fantasmas, etcétera. Bajo Bolsonaro no ha habido un preso político en Brasil. Bajo Lula ya hay cientos. Pero ¿qué está pasando para que nadie se dé cuenta y aquí todos estén hablando de que quemaba el señor Bolsonaro, era el que quemaba el bosque? Cuando quemó mucho más bosque el señor Evo Morales, desde Bolivia. En fin, y ahora crecen las superficies de la coca y han acabado con la erradicación en todos los países donde han ganado, en todos han liquidado la erradicación. Y más superficie, más mercado, para que haya más avionetas y más avionetas, para que se repartan todos ellos el pastel que va creciendo. Sí. Germán Terch, te agradezco mucho. Sé que tenías dificultades y que todavía te lo agradezco más que hayas podido estar unos minutos con nosotros. Un abrazo fuerte. Bueno, un abrazo muy fuerte. Gracias. Adiós. Les decía yo antes que a la puerta del Congreso también estaban mostrándose contra este presidente de Colombia, Gustavo Petro. Nos lo cuenta Miguel Gutiérrez. Ha tenido lugar una manifestación frente al Congreso de los Diputados convocada por el Foro de Madrid y en esta concentración se ha gritado en contra de la visita de Petro, presidente de Colombia, a la Cámara Baja, al Congreso de los Diputados y su reunión con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez. El Foro de Madrid defiende que Petro representa al Foro de Sao Paulo y también representa al Grupo de Puebla y por lo tanto al narcocomunismo que existe en Latinoamérica, que daña las democracias y que apoya dictaduras como la de Nicolás Maduro. El Foro de Madrid cree que el objetivo de esta visita no es otro que el blanqueamiento de las acciones de la extrema izquierda allí en Latinoamérica y que este blanqueamiento a través de España se extienda a toda Europa. Por lo tanto, el Foro de Madrid ha enviado una carta a Michel Batet para que no blanquee al narcocomunismo latinoamericano y a esas dictaduras de extrema izquierda. Santiago Abascal, el presidente de Vox, ha querido acompañar a los manifestantes en la Plaza de las Cortes. Petro es a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido. Y esto no es más que una muestra de cuál es la política internacional de este gobierno, siempre sumiso ante los enemigos de las libertades, desde China hasta Venezuela, pasando por Cuba o por Colombia. Además, este señor tiene un pasado que no se puede ocultar, un pasado de sangre, un pasado que ha dejado dolor, que ha dejado muertos. Este señor es una pieza clave en lo que es hoy el Foro de Sao Paulo, que es la organización internacional del comunismo para hacer avanzar las tiranías y los regímenes socialistas y comunistas en Iberoamérica. Bueno, tengo que contar que la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido, como ya hemos venido contando, en Pulso Económico, incrementar los tipos de interés un 0,25. Así es que el dinero se vuelve a incrementar para combatir la inflación en Estados Unidos, aunque la Reserva Federal da por terminadas las subidas de tipo con este aumento del 0,25. Por lo menos este pronunciamiento sí que cambia cosas a efectos globales de hacia dónde van a evolucionar los tipos de interés en Estados Unidos. Parece que Powell se da por satisfecho con este 0,25 y ha dicho que con eso será suficiente. Nos vamos a publicidad y a la vuelta abrimos nuestra mesa de análisis político.
Bueno, abrimos la mesa de análisis político cuando son las 8:19, jóvenes minutos. Don Julián Delgado, muy buenas. Buenas tardes. Abogado, economista y, como mi otro acompañante, miembro destacado del Club Liberal Español, don Manuel Pino. Muy buenas tardes, Javier. Y además persona con mucho sentido común. Me ha hecho saber una persona esta misma mañana en la calle. Sí, también, lo he probado. Señor Pino tiene un enorme sentido común. Bueno, no voy a presentar nada, ¿eh? Era cuñado suyo o algo, ¿no? ¿El que me lo ha dicho? No, hombre, no, que era una broma. No, será un votante, pero como no voy a presentar a ninguna candidatura, Javier... Aquí don Manuel está pensando si podía o no. No sé quién sería, pero vamos que... Bueno, a lo que vamos. Vamos a analizar la... Falta mucho sentido común en la vida política española. Falta. A nosotros creo que no nos falta, ¿no? Esa función la tenemos plenamente activa. Pues con enorme sentido común les quiero contar lo dicho por el varón aragonés del PSOE, Javier Lambán. Dice Javier Lambán algo que ya lo habíamos pues intuido. No soy sanchista. Esquerra Republicana y Bildu son aliados indeseables, quieren destruir el país. Sí, pero hombre, esto, tocayo, esto a 25 días de las elecciones de tu tierra, pues es un poco sospechoso. Todavía hay que haberlo dicho en los foros adecuados de tu partido, pues cuando empezó a caminar este gobierno que os ha hecho el daño que luego hasta las encuestas del país reconocen. Luego hablaremos de ellas, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno, pues el Lambán como paje, pues tienen el discurso de un viejo PSOE y muy pegado al centro derecha, porque su electorado natural va por ahí, y luego porque el Partido Socialista Obrero Español ha sido invadido por Sánchez y además lo ha impregnado de populismo, comprando mucho programa de Podemos, con lo que no están cómodos los socialistas de viejo cuño, ¿no? Y estamos acostumbrados a ver permanentes críticas. Ese doble lenguaje que tienen por la mañana un discurso y por la tarde otro, lo que tienen que ponerlo en escena. Lo que no tiene sentido es que ese comité federal esté dormido y que todos vayan allí a aplaudir al discurso del líder sin cuestionarle sus políticas, sus leyes, sus programas, sus soluciones, su modificación de código penal a la carta y todas las barbaridades que le ha hecho ponerlos en dificultades electorales en sus territorios. Yo creo que el Partido Socialista ha pecado de una autocrítica porque no ha habido imposición y el que se mueva no sale en la foto, aunque la frase es de guerra, ¿no? Pero eso es así. Don Julián. Bueno, pues les recuerdo a Javier Lambán unas declaraciones muy similares que hizo hace muy poquitos meses y al día siguiente recibió una llamada y se desdijo inmediatamente, no le habíamos entendido bien, o los periodistas no habían entendido bien lo que dijo, ¿no? Yo me parece que es una pérdida, no sé cómo llamarlo, no tienen sentido común, como dice don Manuel Pino, y no mantienen una postura uniforme, ¿no? Que diga esto a 20 y tantos días de las elecciones, cuando ha tenido oportunidades 1000 en el Congreso de los Diputados, de decir, bueno, pues a esto votamos que no. Llegó a decir, no, es que yo no mando en los diputados de mi jurisdicción, ¿no? Y tal. A mí me parece de verdad lamentable, y luego, precisamente para eso, si le llaman a capítulo, se desdecirá sin ningún problema, Sí. ¿Y Feijóo en qué anda? Pues Feijóo anda en dar pinceladas, concretar poco, como buen gallego, ¿verdad? Se puso de lado muchos del PP de Madrid, sobre todo, no entendieron cómo no apoyó a Ayuso en el conflicto protocolario con Bolaños, y hoy decía pues una de sus feijoadas. Varios males, en mi opinión, aquejan a la política española y muy singularmente al Gobierno de la Nación desde hace algunos años. Para no extendernos demasiado en esta presentación, podríamos resumirlo en 3: el adanismo, el triunfalismo y el conformismo. Habitualmente se ha vinculado la tentación adánica a los movimientos populistas, pero cuando el virus populista invade hasta colonizar a los partidos antes sistémicos, el discurso queda monopolizado por los vicios de la peor retórica antisistema. Hoy me temo que el que le ha hecho el guión, peor que el que le escribió lo de, no sé si se lo escribieron mal o lo interpretó el mal, pero casi se atraganta diciendo Bruce Springsteen en gallego el otro día, Alberto Núñez de Feijóo, si es muy fácil.
que no has oído nunca un disco del señor, tiene 73 años. Sí, en fin, oye, Feijóo. ¿Por qué digo yo que el que escribe el discurso no estaba fino? Pues porque he visto claramente que leía. Y luego lo de, no sé si la población va a vibrar mucho o poco con eso del adanismo, pero bueno, en cualquier caso el que escribe discursos pues tiene un nivel que a lo mejor cree equivocadamente que tiene toda la población española. Pino. Bueno, Feijóo es el candidato, Javier, el candidato con más posibilidades de gobernar este país. Tendrá lapsus, tendrá días buenos, malos, regulares, pero está claro que el único posicionado para hacer aquí un cambio político necesario hoy es Feijóo, y tendrá algunos días que meta la pata o que le hayan hecho un papel no adecuado, pero está claro que aquí sí queremos que esto cambie y que haya reformas de verdad y que el país siga para adelante, saliendo de este lío que tenemos entre Bildu, los secesionistas y los populistas, estos comunistas revolucionarios, pues eso tiene que tener a algún líder que nos lleve a ese camino, y con todas sus sombras yo creo que hoy la del Moscopia parece que le está apoyando, y que parece que las cosas, si no hace barbaridades extraordinarias, creo que lo puede llegar a que el resultado electoral sea favorable. Yo creo que ahí hay que apoyar algo, porque aquí el objetivo es que este gobierno tiene que salir y hay que cambiar los vientos. Julián. Pues yo creo que el mejor discurso, muy breve y muy sencillo, que podía haber dado hoy es algo tan simple como: he ordenado a los miembros del Grupo Parlamentario Popular que no aplaudiesen a Gustavo Petro en el Congreso de los Diputados. Pues si vieran la lista, no me atrevo a decir si vieran que la se lista hubiera levantado oído, ¿no? de los que no han aplaudido, la acabábamos tú y yo leyendo cada uno un nombre en nada, 10 segundos. 10 segundos. O sea, poquitos. Hay que contar algo interesante, porque están en algunos ámbitos del gobierno furiosos por ello, una cena que protagonizó Alberto Núñez Feijóo con fiscales representantes de la Asociación Mayoritaria de los Fiscales, que le animaron pues, a meter mano al asunto de la justicia, según cuentan algunos que han seguido ese encuentro. Fiscales conservadores, bueno, conservadores o no, habría que verlo, animan a Feijóo a desmontar leyes del gobierno de Sánchez. Compromiso que ya tiene adquirido el señor Feijóo, que va a estar derogando no sé cuántas las semanas. Ya veremos con qué éxito, porque el control del Tribunal Constitucional ahora va a ser por 9 años, ¿saben? Y entonces es complicado. Bueno, el arrebato que se ha tocado en la Moncloa al ver esta cena, por cierto, los fiscales cenaron también o comieron con el presidente del gobierno no hace mucho, ¿verdad? Pero han salido corriendo a decir que no les parece bien el uso político que pueda hacerse de ese encuentro. Lo van a ver también a continuación. Bueno, es un órgano jerárquico y pues seguro que alguien tiene miedito. Como primera providencia, yo estoy en contra de que las asociaciones se llamen progresistas y conservadoras, sean de jueces o sean de fiscales, porque eso es una forma de división. Las asociaciones tienen que ir para defender los intereses profesionales, de que funcionen las oficinas judiciales, de que funcionen los juzgados, de que funcione la vida del Poder Judicial. Pero no pueden estar con posicionamientos políticos, progresivos y tal, porque lo que hace es dividir y enfrentar. Y dicho esto, yo creo que no es la primera reunión que tienen las asociaciones de fiscales con los partidos políticos. Antes de esta hubo una con Cuca Gamarra y con González Pons, del Partido Popular, donde estuvieron ahí hablando del papel de la Fiscalía General, del papel de los fiscales, de la reforma necesaria, dentro de una normalidad que no hay que sacar los pies del plato. Hombre, es que venga a decir que aquí hay una influencia política cuando usted nos ha puesto de fiscal general del Estado a una ministra de su gobierno en su mandato, y nos ha puesto otro ministro de su gobierno en el poder, en el Tribunal Constitucional. Usted, eso de injerencia en la justicia, y además una iniciativa para controlar por mayoría simple o por mayoría no cualificada la elección de los órganos del Consejo General del Poder Judicial, que le tuvo que rechazar Europa. Hombre, que vengan a decir de puristas y de independencia de la justicia, pues no es de recibo, es una tomadura de pelo más y un atentado a la inteligencia de la ciudadanía española, ¿no? Bueno, yo creo que el líder de la oposición, como cualquier otro que aspire a ello, tiene todo el derecho del mundo a reunirse con las asociaciones de fiscales, llámense progresistas, conservadores o mediopensionistas, ¿no? Pero, y por tanto afeárselo cuando
Sabemos que otros fiscales se están reuniendo y con esa dependencia jerárquica que tú mismo apuntabas, siguen instrucciones jerárquicas, por supuesto, del fiscal general del Estado, pero ya que se ha reunido con los fiscales con ese apelativo de conservadores, pues tampoco hubiera estado de más que hubiera pedido una cita al fiscal general del Estado para reunirse con él y haberle preguntado por algunas decisiones que está tomando la Fiscalía en algunas causas, en algunos procedimientos que a algunos nos parecen incomprensibles, ¿no? Por cierto, la audiencia de Sevilla ha tomado hoy una decisión que parece que puede acabar en el encarcelamiento de Griñán para cumplir condena a la que se le impuso por su participación en el fraude de los ERES. Resulta que ha terminado ese hombre, José Antonio Griñán, el presidente de la Junta de Andalucía, tiene cáncer de próstata. Recordarán que se recomendó su no ingreso en prisión para ser objeto de un tratamiento. Ha finalizado el tratamiento oncológico que tenía que, según los médicos, tenía que seguir Griñán, y ahora la audiencia de Sevilla dice, oiga, informe médico porque a ver si ahora está ya en condiciones de su ingreso penitenciario. ¿Cómo lo veis? Bueno, ya el señor Griñán ha recibido un trato de favor que no admite duda. O sea, otros encausados, otros condenados han entrado en prisión y han sufrido o han seguido el tratamiento médico estando en prisión, si era factible, y además en casos muy similares al suyo, ¿no? El hecho de discriminar por ser un cargo político, ya sea del Partido Socialista o por lo menos que fue presidente de la Junta de Andalucía... Y del PSOE. Claro, por supuesto, y de PSOE, a mí no me parece de recibo, ¿no? Lo siento, yo siento muchísimo que cualquier persona tenga que pasar a la cárcel, pasar por prisión, más estando enfermo a una determinada edad, pero ha cometido unos delitos por los que ha sido condenado, porque es que ha sido condenado, no admite duda, la condena es firme y por tanto él pensará que no hizo nada malo, pero la justicia le ha condenado y por tanto tiene que pagar su culpa. Bueno, ya sabes que aquí desde el minuto cero el PSOE se ha estado resistiendo a que su presidente entre en la cárcel. Y entonces pues hablaban de indultos, hablaba hasta Felipe González, dijo que esto no estaría mal visto, tal y que cual, que ha sido un servidor, que no se ha enriquecido para él, y le han puesto no sé cuántas alfombras para que no vaya a la cárcel, salidas y ventanas para que no vaya a la cárcel, de que no se ha enriquecido, que no fue para él. Se da igual. Aquí hay del erario público casi 800 millones de euros que se han perdido y que se han destinado a fines no previstos del presupuesto, donde usted ha favorecido a un clientelismo político casi beneficiario y muchos falsos trabajadores que hoy han sido perceptores de pensiones porque se ha pagado una prima única a una compañía de seguros que la ha hecho usted pensionista por ser alcalde o por ser del comité local de un pueblo o de otro. Entonces, aquí ha habido un quebranto tremendo para la ciudadanía y para el contribuyente que tendrá que reparar. Y si el Tribunal Supremo en sentencia firme ha dicho que él era uno de los responsables, que estaba advertido por la intervención y tal, pues tendrá que ir a la cárcel. El privilegio de la enfermedad, bueno, pues tendría que decirnos más Lasca. Y una pregunta del PP, ¿cuántos reclusos con cáncer de próstata hay en la cárcel hoy? Y tenía que preguntar y que informa allí si o no existen o cada vez que tienen cáncer de próstata los envían a su domicilio con permiso penitenciario hasta que se acaben los tratamientos o le dan tratamientos o hace falta luz. ¿Por qué este caso? Es que el único caso en una población reclusa como la que tenemos. Eso cuesta mucho creerlo. Canta un poquito, sí. Bueno, nunca lo hacemos, pero hoy vamos a hablar del diario El País. El diario El País parece que quiere volver a recuperar su papel de pastoreo del pensamiento de la izquierda española y hoy publica una serie de encuestas. Las vamos a ver con detenimiento. La conclusión es que las encuestas, más que encuestas, parecen un mensaje directo en la línea de flotación de Sumar, para que inmediatamente después de las elecciones del 28 de mayo cierren la unidad con Podemos. ¿Por qué? Bueno, estas que están viendo, hay que perseguir un poco el interés de las cosas. ¿Por qué El País hace dos encuestas relativas a esas elecciones generales? Porque en una quiere apreciar el impacto de Sumar y en la otra los va a poner juntos, ¿sí? Me dirán ustedes, ¿y qué diferencia hay? Pues hombre, enorme. Enorme porque si resulta que ponemos a Unidas Podemos dividida entre Sumar y Unidas Podemos, eso reduce su influencia en el reparto.
y dejaría la condición de tercera fuerza, y entonces en el reparto se llevaría la bonita cantidad de 17 diputados menos, y ahora van a ver la otra encuesta, que si se presentaran juntos, si volvieran a ser un solo partido, Unidas Podemos o se llame como quiera, pues esta es la encuesta en la que aparecen separados. Y la anterior es la encuesta en la que aparecen juntos, que nos hemos liado. Entonces, si fueran juntos, pues el reparto de los escaños le daría 55 escaños. Yendo separados, pues 27 más 11, que son 38. Y la diferencia es de lo que yo les estoy hablando. Da la sensación que lo del país no es nada inocente y que es un toque, porque 17 escaños es mucho más de lo que pueden sumar las alianzas Frankenstein. Y 17 escaños podrían frustrar las aspiraciones de don Pedro Sánchez a volver a remolinar en su entorno esa mayoría que le dio la Moncloa. Y de ahí esta pues curiosa encuesta que publica el diario El País. Don Manuel. Bueno, el diario El País es un diario que ha estado apuntalado por el dinero público y por algunos bancos del país, pero un periódico que tiene que estar quebrado y sigue ahí pues sujetándolo ahí unos y otros, porque hace un gran papel a la izquierda nacional, y entonces pues un país y una radio que sintonizan con los planteamientos de izquierda y pretende, y esta encuesta es algo más de su programa, ¿no? Y está, digamos, controlado con personas muy afines en sus consejos de administración a lo que representa el partido hoy del gobierno, ¿no? Entonces esta encuesta, bueno, pues lo que dice el sentido común, la ley Don, la división penaliza, y eso no hace falta que lo diga El País, eso lo sabe cualquier analista político que se asome a la ventana, ve claramente que dividir. Ahora, esa división ha sido provocada por Sánchez. Esa división que ahora pretenden sumar ha sido un error estratégico. Ha sido provocada por Sánchez. Sánchez no quería ni ver a Pablo Iglesias desde que se fue a la Comunidad de Madrid de aquel lío, y ha estado potenciando el liderazgo de la señora esta de Sumar, que no trae nada nuevo. Lo que trae es cambiar los aliados de Iglesias a su lado, pero no trae nada nuevo. Es Izquierda Unida, es Más Madrid, es los comunes, es los valencianos. Claro, pero es lo mismo. ¿Qué novedad trae? ¿Dónde está el programa ese que va a temblar el mundo cuando ya hable? Mire usted, no, es una líder que le resulta, según Sánchez, más cómoda a él que Pablo Iglesias. Y entonces quiere cambiar el liderazgo. Y eso pues parece que no es consolidable con el grupo que hoy domina Unidas Podemos, que están a la greña, y mira, siguen a la greña. Que eso se arreglará mal, porque ahí hay ya heridas de muy difícil solución, ¿no? Pues si no se arregla, el futuro está escrito, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que viene a decir El País, que es un mensaje más para la Unión, para favorecer a Sánchez. Bueno, se puede impulsar todo lo que se quiera, esa unión entre Podemos y Sumar. Yo no la veo, francamente, y no la veo conociendo a ambos personajes, ¿no? Tanto a Pablo Iglesias como a Yolanda Díaz, ¿no? Si después de todas las cosas que se han dicho el uno al otro, el uno contra el otro, ¿no? Resulta que... Y Pablo Iglesias, porque aquí el que cedería sería Pablo Iglesias, ¿no? Porque Pablo Iglesias lo único que está pidiendo es: vuelva usted al redil, a Yolanda Díaz, intégrese con nosotros y hagamos una candidatura única, claro, bajo las siglas de Podemos y bajo las elecciones de Podemos. El líder indiscutible es Pablo Iglesias, nos guste o no nos guste, ¿no? Entonces, mientras eso no cambie, mientras Yolanda Díaz, no acepte ese liderazgo indiscutible de Pablo Iglesias, yo creo que es imposible, ¿no? Y luego yo creo que tanto en una como en otra, juntos o separados, los escaños que le asignan al Partido Popular, entre 119 y 124, están absolutamente infrarrepresentados. Hemos visto otras encuestas desde 134 para arriba, hasta 140. Pero esto es El País, ya... Pero siempre se ha dicho que la política hace extraños compañeros de cama. El tema es el poder. Si al final de Moncloa quieren que eso vaya unido porque le favorece a Sánchez, convencerán. Y a Iglesias depende de los diputados que le garantice de su composición en la lista de las elecciones generales. Si él va a tener ahí un grupo de diputados que él maneje, que él pueda poner, y le va a seguir dando poder y juego a su invento del 15M antiguo, que está en decadencia, pues eso es lo que va al final. Por eso te digo que el pragmatismo político quedan muchos meses, y al final pues unos y otros igual hacen una componenda dándole juego y posibilidades de escaño a la ministra Escollá y a
a la gente más de la directiva de Podemos, que es lo que están buscando. Nótese en su contrario que, siendo el país, ¿verdad?, pues solamente le da al PSOE 197. O sea que ahí hay un cierto reconocimiento de que las cosas... Y están pasando cosas, porque cuando uno echa las cartas, la gente va tomando posición. Hablábamos antes de Compromís. Compromís se pone de perfil cuando Podemos arremete contra los empresarios. Y esa es una diferencia nueva. Podemos lo ha vuelto a hacer. ¿Quién se atreve a decir que los grandes empresarios de este país se están haciendo de oro con la crisis económica que vivimos? Insiste en no alejarse de su discurso en contra de las empresas y líderes del sector textil como Amancio Ortega. Pero hay que decir claro que es indecente que una empresa como Inditex, que está fundada por Amancio Ortega, que hizo beneficios millonarios récord en el año 2022, tengan que hacerle una huelga a las trabajadoras para conseguir un aumento salarial. Son usureros y son unos antipatriotas. Una estrategia de señalamiento en la que ha coincidido también el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y que puede hacer mella en los morados a 25 días de las elecciones de mayo. Pero una hoja de ruta de la que se alejan sus hasta ahora socios de Compromís. De hecho, hace no muchos días, el líder del partido y candidato a la presidencia de la Comunidad Valenciana, Joan Baldoví, declaraba que en la zona habían conseguido un clima favorable para que las empresas hagan lo que saben hacer, como generar riqueza y trabajo, algo totalmente contrario a lo que plantea Podemos en la región, que por ejemplo tampoco cesa en sus ataques a Juan Roch, empresario y dueño de Mercadona. Con su discurso, el líder de Compromís se aleja aún más de la formación morada y justo en un momento en el que ambos partidos se encuentran en plena disputa por la afluencia de Sumar. En la Comunidad Valenciana, ambos partidos ya no concurren juntos, pero son los propios morados en la región los que acusan a sus hasta ahora socios de bloquear un acercamiento con la vicepresidenta Díaz para unirse y sumar en su plataforma. Y esto nos lleva a otro aliado del viaje, a no sé qué sitio, que es Más Madrid. Más Madrid ha dado a conocer algunas de las medidas de lo que proponen a los ciudadanos de Madrid en las próximas elecciones del 28 de mayo. Y quiero que las conozcan. Queda menos de un mes para las elecciones autonómicas y municipales, para el 28M, y los partidos políticos saben que el tiempo corre. Por eso todos ellos buscan a la desesperada convencer a los votantes indecisos, y las propuestas de algunos de ellos son cuanto menos curiosas, sobre todo si miramos al ala de la izquierda madrileña, en concreto a Más Madrid. Y es que la formación de la Médico y Madre contempla pedir al Gobierno central la legalización del cannabis. El objetivo, según ellos, es reforzar nuestro tejido productivo para incrementar los ingresos públicos de una industria que puede llegar a ser puntera. Insisten además en que ayudará a proteger la salud y la seguridad. En esta regulación también se agrega que se tendrá que dificultar el acceso a los menores de edad y eliminar así la venta ilegal. Esta no es ni mucho menos la única y polémica medida de Más Madrid. Mónica García apuesta también por poner en marcha un plan piloto en el sector público y privado para reducir la semana laboral a 32 horas, es decir, 4 días. Eso sí, sin bajada salarial. Estamos orgullosos y orgullosas de haber abierto la discusión para reducir la semana laboral a 4 días o 32 horas. Aunque alguno lo ponga en duda haciendo el ridículo, todos los medios internacionales nos están mirando con atención. Queremos, en definitiva, volver a ser pioneros en el mundo. Lo fuimos con el matrimonio igualitario, lo hemos sido con la ley de eutanasia y ahora lo vamos a hacer de nuevo con la jornada de 32 horas. Unas medidas que llaman bastante la atención, sobre todo al escuchar las palabras conciliación familiar. Y es que son justamente ellos los que defienden todo menos la familia. Julián Salcedo, ¿este es el mundo feliz? Sí, el de Aldous Huxley, ¿no? Pues muy bien. Claro, la cuestión es sencilla. ¿A quién no le gustaría tener una jornada de 4 días laborables y trabajar solo 32 horas? Yo creo que nos apuntamos todos. Pero ¿y dónde está la productividad? Pues claro, todos dicen lo mismo. No se trata de rebajar jornada y rebajar salario, sino es rebajar jornada... Rebajar salario no han dicho. Claro, por eso te digo, que se trata de rebajar jornada manteniendo el salario. Entonces, ¿con qué costes va a trabajar? ¿Dónde está la productividad de los trabajadores que necesitan las empresas, ¿no? Si las empresas, digamos, no mantienen como mínimo la productividad de sus empleados, pues automáticamente perderán dinero y tendrán dos soluciones, o desaparecer o todavía subir más los precios, ¿no? Es que estamos locos. Bueno, es un desconocimiento tan completo de cómo funciona la economía real, que bueno, pues se puede decir cualquier cosa, si cabe todo, se puede decir. Y el cannabis, industria puntera.
Pues bueno, pues la droga crea adicción, la droga es droga, la droga crea muchos problemas y yo creo que la droga es otra cosa. Lo que pasa es que es tal falta de conocimiento la que ponen en escena. Estamos en unas elecciones municipales y autonómicas. Ellos no tienen competencia desde la Comunidad de Madrid ni para legalizar el cannabis ni para reducir la jornada laboral. Y sin competencia hablan de cosas porque son fuegos artificiales que piensan que, bueno, este es el futuro, vamos a dar porros a todo el mundo y aquí la droga va a ser legal y aquí pues viva España y Jerez y que me den una pensión y que me den una vivienda gratis y que me aprueben sin esfuerzo y sin mérito para el aprobado. Pues ese es un poco el plan de esta nueva política que tenemos, ¿no? Entonces, Javier, es la ignorancia. O sea, ¿cómo puede poner en escena unas medidas de las que no hay competencia? En la Asamblea de Madrid, ¿para qué? La Asamblea de Madrid no puede, no tiene competencia para modificar leyes de ámbito estatal. Sí, sí. En fin, bueno, y me duele también el respeto institucional que muestra este gobierno por ellos mismos. Es el caso de Nadia Calviño. La vicepresidenta económica mañana podría hacer declaraciones pues jactándose de lo bien que va a ir las cifras de los nuevos cotizantes a la Seguridad Social. Pero no está ni medio bien que se jacte antes de que aparezcan los datos, que es lo que ha hecho hoy, presumiendo de que va a haber 400.000 nuevos cotizantes en la Seguridad Social. Los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de abril confirman que esta dinámica positiva se mantiene. Cerraremos el primer cuatrimestre del año con más de 400.000 afiliados a la Seguridad Social más. Es decir, un ritmo medio de creación de empleo de unos 100.000 afiliados a la Seguridad Social al mes. Pues no está bien eso. Lo que tiene que explicar es de esos nuevos afiliados cuántos son a tiempo completo y cuántos son a tiempo parcial, para ir hablando claro de las cosas, porque todo esto de tantos fuegos artificiales del empleo y del humo, como los fijos discontinuos y todo este tema que hemos tenido los datos antes de ayer, forzándolo mucho y oculto por el Ministerio de Trabajo, aquí hay una realidad de trabajo temporal que hay que cubrirla, y diga lo que diga, el contrato fijo indefinido, si usted quiere poner todos indefinidos para la estadística europea, usted puede manipular lo que quiera, pero aquí hay una realidad que son actividades que son temporales y hay que cuidarlas y hay que tenerlas ahí. Entonces, Nadia de Calviño, bueno, dirá que somos el mejor país del mundo, que el déficit lo tenemos controlado, que tal, pero aquí vamos cada día con más deuda y cada día con el indicador más alto de los países europeos de paro, y sobre todo el paro juvenil. O sea, que cuente cosas, pero la ciudadanía no es idiota, la ciudadanía también lee y también se ilustra cuando quiere asomarse a los problemas, ¿no? Bueno, las estadísticas dicen, y si lo demuestran, que el número total de horas trabajadas ha disminuido y que el número total de horas trabajadas por empleado ha disminuido también significativamente. Es decir, no está creciendo el empleo, se está distribuyendo el poco empleo que teníamos, ¿no? Entonces, hay más gente trabajando con jornadas más reducidas, llámese jornada parcial, media jornada o algo similar. Por tanto, esto no es ningún avance. Claro, luego el segundo factor es la retribución. Si alguien trabaja media jornada, recibirá medio salario. Luego, los salarios son insuficientes, claro, sí que trabaja media jornada. Se está haciendo un reparto y además yo creo que inequitativo del trabajo, ¿no? Porque efectivamente no es tan fácil como distribuir un puesto de trabajo entre dos personas. Se requiere cualificación, se requieren conocimientos, se requiere experiencia, ¿no? Entonces el camino yo creo que no es el adecuado y el triunfalismo, de luego, menos. Y luego, pues que estas estadísticas hay que ir a fenómenos nucleares como el número de horas trabajado, porque todo lo demás carece de valor, porque hay personas que tienen en el mismo mes 3 altas y 3 bajas en la Seguridad Social y cuentan por 3. Hay fijos discontinuos que no se saben por qué, pero que están cobrando el paro. Bueno, hay tantas y tantas cosas que nos han llevado a una desconfianza como no ha habido nunca sobre los datos del empleo en este país, que son muy difíciles de interpretar y todo el mundo pues estira la manta de lo que quiere. Bueno, y el ovillo de Tito Berni, que este es un ovillo, si no hablamos aquí del Tito Berni, le recuerdo lo del SMS al 28088. Apóyennos, mándenos un SMS porque somos los únicos. Hemos hablado antes de la ley del solo sí es sí, la antigua.
y de que sigue produciendo excarcelaciones y rebajas de condena. Y ahora les vamos a hablar de lo del Tito Berni, porque hay algunas consideraciones que sí son de interés en lo que está analizando el juzgado de Tenerife. El Tito Berni cada día más acorralado. La policía asegura que fue él quien creó la trama tras llegar a diputado con Pedro Sánchez. A partir del momento en el que Fuentes Curbelo es nombrado diputado y su sobrino Taiset Fuentes ocupa su antiguo puesto, es cuando decide servirse de un mediador, Navarro Tacoronte, y posteriormente cuando este mismo aporta a otro miembro a la cúpula de la trama, el general retirado de la Guardia Civil, Espinosa Navas. Una incorporación que tenía como objetivo aprovechar sus supuestas influencias con el Seprona para presionar a ganaderos. Cabe destacar que el Tito Berni era uno de los principales diputados socialistas en asuntos tributarios y fiscales, conocimientos que usó para instruir a la trama para esquivar a Hacienda. Pero la Fiscalía Europea ya ha encontrado indicios de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en 4 contratos firmados por la trama del Tito Berni con la Fundación FIAP, dependiente del gobierno de Pedro Sánchez y presidida por la ministra Nadia Calviño. Los 4 contratos que se han analizado son los de compra de drones con una de las empresas de la trama, y todo ello dentro del programa Sahel, proyecto europeo financiado por la Comisión Europea y gestionado por FIAP. Pero lo llamativo es que este proyecto en el Sahel, dirigido por Espinosa Navas, contó con nada más y nada menos que con más de 40 millones de euros de la Unión Europea. Por todo ello, los investigadores han ampliado la muestra y han aportado más documentos sobre decenas de contratos adicionales a los 4 considerados por ahora como sospechosos a ojos de la justicia por su relación con la trama del Tito Berni. Julián Salcedo. Bueno, lo que hay que hacer cada vez que con más rapidez es descifrar toda la información que tenía el señor Berni en su teléfono móvil, en su tablet, en su ordenador, ya no registrar, no hay nada en el despacho del Congreso de los Diputados porque todo ha desaparecido, pero toda esa información deja rastro y digamos, las unidades tecnológicas de la Guardia Civil son capaces de descifrar y de desvelar todo el contenido que tenía, y de ahí saldrá. Esto con la Fundación FIAP, que dice que tenía un contrato con el Sahel de 41,6 millones, esto es más antiguo que nada. No digo la noticia, digo la forma de atacar este dato de corrupción y acceder a los 41 millones, ¿no? Utilizas una fundación, la fundación no tiene ánimo de lucro, a partir de ahí lo desvías. Esto es muy conocido, ¿no? Sí, pero mira, lo del Sahel, lo que dice el presupuesto que tenía el proyecto para formar militares o para formar cuadros para la lucha contra el terrorismo y contra la migración ilegal y todo eso allí, ese programa. Parece que el general había comprado 3 o 4 drones, que las cantidades son 200 y pico mil euros, he leído yo. Pero claro, aquí la maldad está en que una cosa que está clara por esta información, de que nace en el Congreso de los Diputados cuando aparece Tito Berni y monta reuniones con diputados, busca un mediador, intenta hacer negocios por el resto del país, organiza cenas, organiza festivales con coca y señoras de la vida alegre, que todo eso lío está en Madrid, eso no está allí. Allí que tenía, pues tenía que controlar la Dirección General de Ganadería y él tendría su asunto, por eso dejó al sobrino. Tenía su asunto, pero él cuando ya se ve aquí en Madrid dice, no, vamos a ir a la expansión, vamos a complicar a diputados de otras regiones para que me ayude a extorsionar y busca a este señor que ha ido por todas las televisiones, llamado mediador, que no sé cómo el general Espinosa se sienta con ellos, pero lo han metido en un lío tremendo, no sé al final en qué quedará, pero es el único que está en prisión porque aquí hay una distracción de la atención del fondo del asunto, que es Tito Berni, a que es la Guardia Civil, que es por donde ha ido el PSOE desde que empezó este número, para distraer la atención del fondo. El fondo es un diputado suyo que ha cesado en el minuto 0. Para no perturbarlo, pero no que esté en la Guardia Civil, luego lo han mezclado con otros asuntos de obras que, bueno, ya han complicado mucho para la Guardia Civil. Yo creo que el tema está en ese diputado, en la actividad del diputado, las que hacía en Canarias y las que quiso hacer aquí, que parece que no llegó a buen puerto, buscando empresarios nacionales de Puerto Llano, de no sé cuántos sitios, y los traía aquí a festivales ofreciendo que iba a conseguirle no sé cuántas prebendas y luego celebrándolo con cenas pagadas por los propios empresarios estos, ¿no? Sí, pero electoralmente esto no parece que le vaya a costar nada grave al Partido Socialista.
Esa es la impresión que yo tengo. Yo también lo creo. Yo creo que esto es un caso amortizado ya. Bueno, aquel de la ya está. En fin, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento para ustedes dos por su presencia y por sus opiniones y a ustedes por su interés desde sus hogares. Pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, aquí mismo empezaremos el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. La visita del presidente populista de Colombia, Gustavo Petro, está generando no pocas críticas. Petro cometió la imprudencia de hablar, a poco de llegar a España, del yugo español que se cierne sobre algunos países en Iberoamérica, según él. Luego ha eludido aquí el asunto, pero ahí queda y muchos se lo quieren hacer pagar. España, mientras tanto, colma de parabienes y de distinciones al presidente de Colombia, pero hoy las protestas han salido del vaso en el interior del Congreso y en la calle, a las puertas del Congreso. En el interior del Congreso los diputados de Vox abandonaron el hemiciclo, así que iba a hablar el presidente Petro, el presidente de Colombia. Y fuera pues lo mismo, muchos estaban rabiosos porque no consideran que Petro se merezca el homenaje que le quiere hacer España por ser presidente de Colombia y por no haber pedido nunca perdón por los hechos cometidos por el M-19, la guerrilla urbana de la que fue comandante. No es poca cosa. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues con las máximas distinciones ha sido recibido Petro hoy en Madrid, apenas unas horas después de que el presidente colombiano cargara contra España y contra nuestra monarquía. Hoy los diputados y los senadores han borrado su memoria y han recibido con aplausos a un exmilitante de una banda terrorista que alienta en sus discursos la leyenda negra en contra de España. El Gobierno le ha concedido hoy el collar de la Orden de Isabel Católica, la máxima distinción a mandatarios extranjeros, y el Ayuntamiento de Madrid la llave de oro de nuestra ciudad. Petro ha visitado también el monumento a los caídos por España y esta noche acude a una cena en el Palacio de la Zarzuela a la que ya ha advertido que no vestirá frac. Estas eran las palabras que el líder bolivariano dedicaba a España este lunes, el Día del Trabajador. Acuñaron esa palabra libertad sin entender muy bien si la libertad consistía en liberarse del yugo español de la corona, que condenaban al hombre negro a ser esclavos por perpetuidad. Todos los grupos parlamentarios han participado hoy en el homenaje a Petro, con la excepción de Vox. Santiago Abascal ha preferido acompañar a los manifestantes convocados por el Foro Madrid frente al Congreso, precisamente en repulsa por la visita del colombiano. Abascal ha comparado hoy a Petro con Otegi y le ha tachado de totalitario. Ha tenido lugar una manifestación frente al Congreso de los Diputados convocada por el Foro de Madrid. Y en esta concentración pues, se ha gritado en contra de la visita de Petro, presidente de Colombia, a la Cámara Baja, al Congreso de los Diputados y su reunión con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez. El Foro de Madrid defiende que Petro representa al Foro de Sao Paulo y también representa al Grupo de Puebla y por lo tanto al narcocomunismo que existe en Latinoamérica, que daña las democracias y que apoya dictaduras como la de Nicolás Maduro. El Foro de Madrid cree que el objetivo de esta visita no es otro que el blanqueamiento de las acciones de la extrema izquierda allí en Latinoamérica y que este blanqueamiento a través de España pues se extienda a toda Europa. Por lo tanto, el Foro de Madrid ha enviado una carta a Michel Batet para que no blanquee al narcocomunismo latinoamericano y a esas dictaduras de extrema izquierda. Santiago Abascal, el presidente de Vox, ha querido acompañar a los manifestantes en la Plaza de las Cortes. Petro es a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido. Y esto no es más que una muestra de cuál es la política internacional de este gobierno, siempre sumiso ante los enemigos de las libertades. Este señor es una pieza clave en lo que es hoy el Foro de Sao Paulo, que es la organización internacional del comunismo para hacer avanzar las tiranías y los regímenes socialistas. La carrera de Gustavo Petro tiene un antes y un después, y ese momento fue la desmovilización del movimiento 19 de abril, el M-19.
en el que Petro había sido comandante guerrillero de la guerrilla urbana que secuestraba y mataba muchas veces a las órdenes de uno de los grandes del narcoestado colombiano. Es verdad que luego fue capturado y torturado por los paramilitares y ya en la política, digamos, democrática, pues su ascenso fue bastante imparable. Fracasó en llegar a la presidencia en la primera oportunidad, luego fue alcalde de Bogotá y finalmente alcanzó la presidencia. Eso sí, una presidencia que se está caracterizando por el intento descarado de blanquear a Nicolás Maduro. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra en España. Es su primera visita de Estado al país. Va a ser recibido con los máximos honores. Se le va a entregar las medallas del Congreso y del Senado. Llega justo después de atacar a España. Petro alabó la liberación del yugo español esclavista en el discurso del 1 de mayo. Pero ¿quién es en realidad Gustavo Petro? Desde muy joven se unió a la guerrilla M11, un grupo armado al que se le atribuyen secuestros, asesinatos, robos, y desde siempre él tuvo la intención de hacer carrera política. Ha sido senador de Colombia y alcalde de Bogotá. Desde verano del año pasado es el presidente de Colombia. El país cafetero se encuentra en una gran crisis. Los ciudadanos se están viendo afectados por la pérdida del valor de la divisa colombiana. Aunque la crisis llegó antes de su mandato, Petro parece no estar preocupado por el endeudamiento del país. La deuda externa ha crecido desde que llegó al cargo. La inflación también está aumentando. El país ha sufrido un deterioro de la seguridad. Los secuestros se han disparado. El presidente ha sido acusado en reiteradas ocasiones de favorecer a los criminales, narcotraficantes y de protegerlos. Las fuerzas de seguridad actúan menos ahora. Recién llegado al gobierno, una de sus primeras medidas fue un recorte del presupuesto de defensa. Al hijo del presidente se le relaciona con figuras del mundo del contrabando y del narcotráfico. Y Juan Fernando Petro, su hermano, también está siendo investigado. Las autoridades creen que ha habido posibles pagos de narcotraficantes a los que se habría prometido obtener cupos en la paz total. El proyecto de Petro de negociar y someter a la justicia a delincuentes. Se le está recibiendo con todos los honores, pero su política y actuaciones no parecen ser las mejores. Y el Gobierno acusa al PP de actuar como un partido antisistema tras el choque entre Ayuso y Bolaños en el acto institucional del 2 de mayo. La Puerta del Sol impidió que el ministro subiera a la tribuna de autoridades porque no estaba invitado, lo que la Moncloa ha señalado como una falta de respeto institucional. El Ejecutivo asegura que se ha incumplido un Real Decreto que regula actos como los del Día de la Comunidad de Madrid. Según esta ley, los ministros tienen derecho a acudir, aquí lo ven, en un 10º lugar, por delante incluso de otros que sí que asistieron, como es el caso del jefe de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo, o del alcalde de Madrid. La explicación es que Bolaños acudió al Día de la Comunidad en sustitución, aquí lo ven, de Isabel Rodríguez, de la ministra de Política Territorial. El PP argumenta que esta invitación no es delegable, salvo que se trate del presidente del Gobierno, que sí podrá ceder su invitación a alguien de rango inferior, eso sí, como sucedió el año pasado con Félix Bolaños. Y hoy Ayuso ha echado más gasolina a esta guerra contra Moncloa. La presidenta madrileña ha acusado a Bolaños de hacer el ridículo acudiendo a un acto al que no estaba invitado. Un ministro que vino con las peores formas, intentando avasallar, con el usted no sabe con quién está hablando. Mi jefa de protocolo jamás hubiera permitido que yo fuera a hacer el ridículo moviendo una catenaria. Primero se presentó sin estar invitado, se le puso una silla. Después se levantó durante mi intervención, con las peores formas, porque el protocolo y la ley se han de cumplir y el respeto institucional. Hoy le han preguntado a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, al término de la rueda de prensa del Consejo de Ministros sobre lo que ocurrió entre Bolaños y protocolo de la Comunidad de Madrid. Y dice que se trata de que Ayuso pretende deslegitimar al Gobierno de Pedro Sánchez. Y luego añade eso de que atacando a la democracia, porque este es un gobierno legítimo y hay que defender a la democracia, se lo hemos oído decir en los últimos años 3 o 4 veces, esta vez relacionado con lo de Bolaños. La portavoz del Gobierno, eso sí, no admite ni error ni autocrítica en lo que, pues la actitud que tuvo Félix Bolaños. Creo que es un paso más en una campaña de deslegitimación de este Gobierno, del Gobierno de España. Una campaña del Partido Popular. Y lo digo con pesar. Y lo lamentable es que en España esta campaña la está protagonizando el Partido Popular, que fue un partido de gobierno. Esta campaña de ataque al Gobierno legítimo empezó con Casado, sigue con Feijóo y Ayuso siempre en medio.
Y la reacción de Echenique: ha vuelto a llamar trumpista a Isabel Díaz Ayuso, tampoco es ninguna novedad, y lo que es novedad es el razonamiento. Dice que lo hace para que no se fije la gente en la falta de protocolos que le costaron la vida a miles de ancianos durante la pandemia en Madrid. Se olvida naturalmente de que su entonces jefe, Pablo Iglesias, tenía el mando supremo de las residencias de ancianos. Yo creo que hemos visto un claro ejemplo de trumpismo, ¿no? Creo que Ayuso es una alumna aventajada del trumpismo y ella sabe perfectamente cómo distraer la atención de los temas importantes. Hoy el diario El País ha mandado un claro mensaje a los dirigentes de Podemos y de Sumar. Concurrir juntos a las próximas generales podría ser vital si quieren revalidar el gobierno Frankenstein. Según una encuesta de 40B para este diario, para El País, la izquierda lograría 14 escaños más si Yolanda y Belarra fueran en un mismo ticket electoral. Desplazarían además a Vox como tercera fuerza política y el bloque de la derecha perdería 9 escaños. Al contrario, si Podemos y Sumar siguieran sus caminos por separado, como parece que va a ser, PP y Vox aunarían 170 diputados, aquí lo ven, y se quedarían al borde de la mayoría absoluta. Podemos y la plataforma de Día juntarían 17 escaños menos y la suma con el PSOE perdería 13 escaños respecto a las últimas elecciones de 2019. El diario El País vuelve a recuperar un papel de pastoreo de las decisiones de la izquierda española, o por lo menos lo intenta. Hoy publican una encuesta envenenada sobre qué pasaría en 2 supuestos en las elecciones generales, para las cuales todavía falta bastante tiempo, y expone esos resultados en paralelo. En primer lugar, ¿qué pasaría si Sumar y Unidas Podemos concurren por separado? Y en la otra encuesta, ¿y qué pasa si lo hacen de forma conjunta? La diferencia sería de 17 diputados menos si concurren por separado que si lo hacen conjuntamente. Así que el aviso del País no es nada inocente, sino un toque de arrebato. Si persistisen las diferencias tras el 28 de mayo, se producirá un absoluto rompimiento de platos que afectará a una posible mayoría en torno a Pedro Sánchez. 17 diputados menos podrían ser la diferencia sumatoria que haga imposible un nuevo gobierno Frankenstein. La encuesta es un anticipo de las presiones que van a venir, superadas ya las elecciones del 28 de mayo, sobre Yolanda Díaz para forzar un reencuentro de las formaciones herencia de Pablo Iglesias. Por cierto, que la encuesta rebaja las expectativas de Sánchez a 100 escaños o a 97, y es El País quien lo dice. Es un reconocimiento que lleva todas las miradas a lo que puedan aportar los socios de la ultraizquierda, como quien sabe ya de antemano que lo de Sánchez, por muchas viviendas que se invente y por muchos Doñana que saque de la chistera, no tiene remedio. Y Podemos no solo no acaba de entenderse con Yolanda Díaz, sino que pierde apoyos entre sus socios territoriales. Es el caso de la Comunidad Valenciana. Allí Compromís, que ya ha manifestado su deseo de concurrir con Sumar a las generales, marca distancias hacia el nuevo discurso antiempresarios de los morados. Podemos lo ha vuelto a hacer. ¿Quién se atreve a decir que los grandes empresarios de este país se están haciendo de oro con la crisis económica que vivimos? Insiste en no alejarse de su discurso en contra de las empresas y líderes del sector textil como Amancio Ortega. Pero hay que decir claro que es indecente que una empresa como Inditex, que está fundada por Amancio Ortega, que hizo beneficios millonarios récord en el año 2022, tengan que hacerle una huelga a las trabajadoras para conseguir un aumento salarial. Son usureros y son unos antipatriotas. Una estrategia de señalamiento en la que ha coincidido también el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y que puede hacer mella en los morados a 25 días de las elecciones de mayo. Pero una hoja de ruta de la que se alejan sus hasta ahora socios de Compromís. De hecho, hace no muchos días, el líder del partido y candidato a la presidencia de la Comunidad Valenciana, Joan Baldoví, declaraba que en la zona habían conseguido un clima favorable para que las empresas hagan lo que saben hacer, como generar riqueza y trabajo, algo totalmente contrario a lo que plantea Podemos en la región, que por ejemplo tampoco cesa en sus ataques a Juan Roch, empresario y dueño de Mercadona. Con su discurso, el líder de Compromís se aleja aún más de la formación morada y justo en un momento en el que ambos partidos se encuentran en plena disputa por la afluencia de Sumar. En la Comunidad Valenciana, ambos partidos ya no concurren juntos, pero son los propios morados en la región los que acusan a sus hasta ahora socios de bloquear un acercamiento con la vicepresidenta Díaz para unirse y sumar en su plataforma.
A pesar de que el pasado sábado se publicara en el Boletín Oficial del Estado la reforma de la polémica ley del solo sí es sí, continúan produciéndose nuevos excarcelados y nuevas rebajas de condena que son verdaderamente llamativas. Ya es oficial. Tras publicarse el pasado sábado en el BOE, ya han entrado en vigor los cambios introducidos en la ley del solo sí es sí, gracias al acuerdo entre PSOE y PP. La reforma supone que en las agresiones sexuales se aumenten las penas mínimas y algunas máximas de la norma original para los casos en que existe violencia e intimidación. Se busca así que los acusados no obtengan una condena inferior a la que obtendrían con la normativa anterior, aunque los presos que ya están en la cárcel por esos delitos podrán seguir beneficiándose de la revisión de sus condenas. Una alarma social que continúa produciéndose a día de hoy. Uno de los últimos casos ha tenido lugar en Castilla y León. El Tribunal Superior de Justicia ha rebajado de 6 a 4 años la pena de prisión a un hombre condenado por violación. Otros incluso han logrado evitar la cárcel. El juicio de un hombre acusado por un delito de abuso sexual continuado a una menor de 16 años se ha suspendido al llegar las partes a un acuerdo con una rebaja importante de las penas. El hombre estaba condenado inicialmente a 5 años de prisión, pero su pena se ha rebajado a 1 año y 10 meses, y al no tener antecedentes penales, su condena ha quedado suspendida. Como ven, la enmienda no cierra el goteo de reducciones y la ley del sí es sí inicial no queda desactivada, por lo que todo apunta a que en las próximas semanas seguiremos viendo cómo se superan las 1000 revisiones de condena en plena campaña electoral. Juan Bernardo Fuentes, más conocido como el Tito Berni, fue el cerebro y el eje central del caso Mediador. Así lo recoge el último informe de la Policía Judicial, que descarta, como ha venido defendiendo la Moncloa, que el exdiputado socialista fuera una simple pieza dentro de la trama creada en el seno de la Guardia Civil. La policía señala su nombramiento como diputado en el Congreso como el inicio de esta red corrupta. El Tito Berni cada día más acorralado. La policía asegura que fue él quien creó la trama tras llegar a diputado con Pedro Sánchez. A partir del momento en el que Fuentes Curbelo es nombrado diputado y su sobrino Taiset Fuentes ocupa su antiguo puesto, es cuando decide servirse de un mediador, Navarro Tacoronte, y posteriormente cuando este mismo aporta a otro miembro a la cúpula de la trama, el general retirado de la Guardia Civil, Espinosa Navas. Una incorporación que tenía como objetivo aprovechar sus supuestas influencias con el Seprona para presionar a ganaderos. Cabe destacar que el Tito Berni era uno de los principales diputados socialistas en asuntos tributarios y fiscales, conocimientos que usó para instruir a la trama para esquivar a Hacienda. Pero la Fiscalía Europea ya ha encontrado indicios de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en 4 contratos firmados por la trama del Tito Berni con la Fundación FIAP, dependiente del gobierno de Pedro Sánchez y presidida por la ministra Nadia Calviño. Los 4 contratos que se han analizado son los de compra de drones con una de las empresas de la trama, y todo ello dentro del programa Sahel, proyecto europeo financiado por la Comisión Europea y gestionado por FIAP. Pero lo llamativo es que este proyecto en el Sahel, dirigido por Espinosa Navas, contó con nada más y nada menos que con más de 40 millones de euros de la Unión Europea. Por todo ello, los investigadores han ampliado la muestra y han aportado más documentos sobre decenas de contratos adicionales a los 4 considerados por ahora como sospechosos a ojos de la justicia por su relación con la trama del Tito Berni. La Audiencia de Sevilla ha pedido al Instituto de Medicina Legal un informe porque ha llegado el final del tratamiento oncológico que recibía José Antonio Griñán, y entiende la Audiencia de Sevilla que, según lo que decida la autoridad médica, pues podría permitir eso, su ingreso en prisión, para cumplir la condena que le fue impuesta por sus responsabilidades en el caso de los ERES. Como recordarán, Griñán sufre un cáncer de próstata. Y tirón de orejas de Bruselas a la Moncloa. La Comisión Europea plantea endurecer la pena máxima de malversación a al menos 5 años en todo el territorio comunitario. Esta decisión obligaría al Gobierno a dar marcha atrás a su reforma penal para favorecer a los golpistas, que estableció 2 subtipos de malversación con penas máximas de 3 y de 4 años. La iniciativa de la Comisión, que tendrá que ser ahora negociada por los Estados miembros y pasar por el Parlamento Europeo, pretende actualizar y armonizar así la normativa europea sobre corrupción.
Y a menos de un mes para las elecciones autonómicas y municipales, los partidos van perfilando sus programas económicos y políticos. El de Más Madrid no tiene desperdicio. Proponen, entre otras medidas, jornadas de 4 días para los funcionarios, legalizar el cannabis o imponer una tasa turística como ocurre en Barcelona. Queda menos de un mes para las elecciones autonómicas y municipales, para el 28M, y los partidos políticos saben que el tiempo corre. Por eso todos ellos buscan a la desesperada convencer a los votantes indecisos, y las propuestas de algunos de ellos son cuanto menos curiosas, sobre todo si miramos al ala de la izquierda madrileña, en concreto Más Madrid. Y es que la formación de la Médico y Madre contempla pedir al Gobierno central la legalización del cannabis. El objetivo, según ellos, es reforzar nuestro tejido productivo para incrementar los ingresos públicos de una industria que puede llegar a ser puntera. Insisten además en que ayudará a proteger la salud y la seguridad. En esta regulación también se agrega que se tendrá que dificultar el acceso a los menores de edad y eliminar así la venta ilegal. Esta no es ni mucho menos la única y polémica medida de Más Madrid. Mónica García apuesta también por poner en marcha un plan piloto en el sector público y privado para reducir la semana laboral a 32 horas, es decir, 4 días. Eso sí, sin bajada salarial. Estamos orgullosos y orgullosas de haber abierto la discusión para reducir la semana laboral a 4 días o 32 horas. Aunque alguno lo ponga en duda haciendo el ridículo, todos los medios internacionales nos están mirando con atención. Queremos, en definitiva, volver a ser pioneros en el mundo. Lo fuimos con el matrimonio igualitario, lo hemos sido con la ley de eutanasia y ahora lo vamos a hacer de nuevo con la jornada de 32 horas. Unas medidas que llaman bastante la atención, sobre todo al escuchar las palabras conciliación familiar, y es que son justamente ellos los que defienden todo menos la familia. Según datos de final de abril, el precio del alquiler ha subido un 9% y en 22 capitales españolas está ya tocando precios máximos. Para algunos se trata de una reacción previa a la entrada en vigor de la Ley de la Vivienda que pone tope al aumento de los precios del alquiler. Los precios no dejan de subir y al IPC desbocado al 4,1% se le suma también la subida del precio del alquiler. La ley de vivienda ha puesto en jaque a los propietarios y justo el mismo mes en que se ha aprobado, el precio medio por alquilar una vivienda se ha elevado hasta el 1,7%, casi 12 euros el metro cuadrado. Solo en Málaga, Palma, Valencia y Alicante las subidas superan el 20%. Barcelona continúa siendo la capital donde más caro está el alquiler, 18,60 euros el metro cuadrado. Seguido de Madrid, 16,40 euros, y San Sebastián, donde el metro cuadrado casi roza los 16 euros. Unas cifras que contrastan con, por ejemplo, lo que cuesta el alquiler en Zamora, Ciudad Real, Ávila, Cáceres o Lugo, que se encuentran entre los 5 y los apenas 6 euros el metro cuadrado. Los propietarios se adelantan a la efectividad de la norma aprobada por el Gobierno de coalición, una que sin quererlo está provocando que muchos propietarios alquilen por encima del precio de mercado. Pero no solo el alquiler, también se está encareciendo el acceso a una hipoteca debido a las subidas de los tipos de interés. La banca europea ya está avisando, la concesión de hipotecas se ha desplomado un 24% solo en el mes de febrero. Y en Valdecaballeros, en la provincia de Badajoz, un vecino ha iniciado una huelga de hambre para evitar el derribo de la presa que abastece de agua a 3 de los municipios. Él mismo ha construido y clavado una cruz donde lleva instalado desde el pasado lunes sin ingerir otra cosa que no sea agua. La presa, construida para alimentar a una nuclear que nunca funcionó, supone una gran aportación para la economía de este pueblo. Este vecino de Badajoz acusa al gobierno de querer desertizar España. Habrá que mirar que las leyes defiendan al pueblo español, no que lo castiguen de esta manera, desertizando España y con ello llevar a la ruina a ganaderos, agricultores, vamos, a España entera, porque de aquí se alimentan todos los sectores. Y esto, ahora mismo creéis que la noticia soy yo aquí subido en una torre o que van a derribar la presa de Valdecaballeros, pero la noticia no es esa. La información que hay que buscar es quién se va a beneficiar de todo esto, que nos están engañando como bellacos y luego encima salen a la calle a pedir nuestras fotos. ¿Qué estáis pidiendo? ¿Qué estáis dando? Mayo ha arrancado con temperaturas totalmente atípicas para esta época del año, ya se habrán dado cuenta. Hasta 19 capitales de provincia están hoy, ojo, por encima de los 33 grados. Es el caso de Logroño, de Badajoz, de Vitoria, de Bilbao, que hoy ha llegado a registrar 41 grados en las horas más calurosas del día. La falta de lluvia, sobre todo en el sur de la península, ya ha activado todas las alarmas de cara a los próximos meses. Hoy, por ejemplo, el presidente andaluz, Juanma Moreno, asegura que tendrán que limitar el uso del agua si no llueve allí después de verano.
Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, sobre todo aquellos que decidan compartirla con el Toro Televisión. Y les dejamos en la compañía de Sandro Meco y volvemos mañana a las 9 con toda la información. Que descansen.